En este aparte, veremos dos fenómenos circunscritos en un proceso denominado ciclo celular, que les permite a los organismos mantener su descendencia y reparar daños tisulares. Para comenzar, diremos que el ciclo celular es uno de los eventos más relevantes para el mantenimiento de la vida. Permite a los organismos unicelulares, exceptuando a los procariotas, dividirse, fenómeno conocido como mitosis, para perpetuar su especie, aumentar su número poblacional y formar estructuras que participan en la reproducción. De otro lado, en los organismos pluricelulares, la mitosis permite el crecimiento del organismo, la reparación de tejidos dañados o lastimados y la renovación de tejidos epidérmicos. Por su parte, el fenómeno conocido como meiosis permite la formación de células sexuales, que son las responsables de la formación de la descendencia de los organismos que se reproducen sexualmente. Para comprender mejor el ciclo celular, este ha sido dividido en varias fases, caracterizadas por una serie de eventos singulares. La duración de cada una de ellas en particular y del ciclo en general varía según el tipo de órgano y de organismo. Es importante mencionar que en algunos puntos del ciclo, las interacciones entre unas proteínas y sus enzimas correspondientes, podemos mencionar las ciclinas y las quinasas dependientes de las ciclinas, determinan si el ciclo continúa o se detiene. A partir de este hecho, podemos comprender entonces por qué algunas células de nuestro cuerpo no continúan dividiéndose durante el resto de nuestras vidas y otras sí lo hacen. Ahora que hemos mencionado el control químico que se ejerce sobre el ciclo por estas moléculas, 3 de las 4 fases que lo conforman se denominan en conjunto interfase. Estas fases son G1, S y G2. La fase G1, de la palabra inglesa gap, que significa intervalo, puede tomarse como el inicio del ciclo. La fase G1 es importante dentro del ciclo celular, ya que en ella, y dependiendo del tipo de célula, el ciclo puede desviarse a una fase alterna denominada G0, en la cual la célula puede detener definitivamente su capacidad de dividirse, como las células del sistema nervioso, o retardarlo por periodos relativamente largos, como en las células sexuales. Ahora veamos qué ocurre en la fase G1 propiamente dicha. Algunas de las organelas celulares, como las mitocondrias y los cloroplastos, se duplican o se reparten en la célula que inicia el ciclo celular. Además, se sintetiza una gran cantidad de moléculas, como las bases nitrogenadas y las proteínas necesarias para la siguiente fase, fase S, de la palabra inglesa síntesis. En esta fase ocurre la replicación del ADN utilizando todas las bases nitrogenadas y las enzimas sintetizadas en la fase anterior, G1. Aquí es importante hacer varias observaciones. Primero, replicación del ADN significa que se duplica el material que contiene la información genética que va a ser heredada, es decir, se hacen copias exactas de los cromosomas que van a ser repartidos entre las células resultantes. Segundo, los cromosomas se encuentran en estado relajado, es decir, como hebras distendidas dentro del núcleo, y su duplicación se desarrolla por fragmentos. Tercero, si el proceso involucra una división mitótica, las dos células resultantes tendrán el mismo número cromosómico y un genotipo similar al de la célula madre. Pero si la división es meiótica, las 4 células resultantes tendrán la mitad del material genético de la célula madre y algunas de ellas tendrán un genotipo nuevo, producto de la recombinación de cromátidas homólogas en la profase 1. Cuarto, la división mitótica se puede dar en células haploides y diploides, mientras que la meiosis solo ocurre en células diploides, como aquellas que producen los óvulos en la mujer y los espermatozoides en los hombres. Por último, ninguno de los procesos mitóticos o meióticos se presenta en las ancestrales células procariotas o bacterias. En estas, la reproducción se da principalmente
por un proceso denominado fisión binaria o bipartición. Finalizada la duplicación del material genético, la célula entra en la fase conocida como G2, haciendo alusión a un segundo intervalo, gap, como el G1. En esta fase, la célula termina los últimos preparativos para el proceso de mitosis o meiosis, según sea el caso. En el caso de las células animales y algunos otros organismos, los centriolos, estructuras proéticas que se ubican cerca del núcleo y participan en la organización de las fibras del uso acromático, se duplican y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En las células vegetales no hay centriolos. Por otro lado, se sintetizan otras proteínas, como las tubulinas, necesarias para la formación del huso. Ya estamos aproximándonos al final del ciclo, pero es justamente en esa parte donde se presenta el proceso fundamental de la condensación y distribución de la información genética contenida en los cromosomas. La fase a la que ahora hacemos mención se conoce como M, que hace referencia a su doble origen, es decir, mitosis o meiosis. Para conocer y comprender los diferentes pasos o etapas en las que tanto la mitosis como la meiosis se han dividido para comprenderlas mejor, los invitamos a observar el video Reproducción celular, meiosis y mitosis, ubicado en material de apoyo. En este encontrará cuestionarios cortos que le ayudarán a mejorar la comprensión de estos interesantes y fundamentales procesos. Al finalizar la mitosis o meiosis según el caso, solo queda una corta etapa en la que los dos núcleos recién formados se separan en células individuales durante un proceso denominado citocinesis, el cual en las células somáticas de los animales se realiza gracias a la formación de un cinturón proteico adherido a la cara interna de la membrana celular. Entre los dos núcleos, esto se empieza a estrechar, constriñendo la célula, de tal forma que en algún momento los puntos que estaban diametralmente opuestos se unirán, produciendo de este modo dos células de un tamaño generalmente menor que el de la célula original. En las células vegetales, este proceso es diferente debido a la presencia en estas de una pared celular. Aquí, entonces, unas pequeñas vesículas que contienen unas proteínas son depositadas en el plano medio que separa a los dos núcleos recién formados. Posteriormente, todas estas vesículas se unen, formando una membrana denominada laminilla media, sobre la cual se unirá a ambos lados la pared celular. De este modo, generalmente, se separan las células vegetales.